Bueno, mis amados hermanos, muy buenas noches. Vamos a tener un momento también de oración nuevamente. Es necesario siempre dulcificar todo contacto con la palabra por medio de la oración. Y gracias a San Francisco porque el Señor le ha guiado también a encontrar himnos que nos lleven en nuestro pensamiento lo que estamos aprendiendo a través de la palabra. La palabra del Señor es tan completa que no importa que estemos en Génesis o vayamos a Apocalipsis, igual el pensamiento es el mismo y el tema es central, que es Cristo. Por lo tanto, no debemos preocuparnos en qué área o en qué parte de la Biblia estemos. Siempre vamos a encontrar a nuestro Señor ahí. Les invito, perdón, a que oremos para que el Señor, en su espíritu, nos dé hoy la sabiduría que necesitamos para explicar su pensamiento, no nuestro pensamiento. Padre Celestial, Señor, gracias te damos, gracias te doy. Y como iglesia, Señor, aquí congregados muy juiciosa y obedientemente, Señor, te damos las gracias, amado, por esa bella oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti. Abre nuestros corazones, Señor. Abre nuestras mentes y que tu espíritu hoy tenga total y absoluta libertad para enseñarnos, guiarnos, exhortarnos, redarguirnos, Señor, enseñarnos en toda buena palabra. Te doy las gracias a ti, Señor Jesús, y por la presencia del Espíritu del Señor entre nosotros también que nos quiera. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Marcos 10:45. ¿Saben cuál es el Marcos 10:45? ¿Quién se lo aprendió ya? Es el versículo clave de todo el Evangelio de Marcos. Es como el central, ¿no? ¿Qué dice Marcos 10:45? Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y obviamente detrás del Hijo del Hombre están los siervos del Hijo del Hombre, que somos nosotros. El propósito del Señor, vamos a Marcos capítulo 1. No vamos a llegar todavía a Marcos 6, porque en Marcos capítulo 6, versículo 45 al 52 hay tres bloques de enseñanza. Vamos a ver el primero, estamos viendo el primero. El primer bloque está en Marcos 6, 45, 46, cómo Jesús llena y trata las necesidades personales de cada uno de nosotros. En Marcos 6, 46, 40, hasta el 48 más o menos, vamos a hablar algo que nos demoraremos también, cuáles son y qué son las necesidades de Jesús. Bueno, Jesús tiene necesidades. Debemos entender cuando estudiamos la escritura qué aspecto de su naturaleza él presenta. Recuerden, no hay absolutamente ninguna duda y no se admite en una iglesia de sana doctrina que haya alguna duda o sombra de duda en el aspecto de que es tan humano como divino, ¿no? No es una separación de dos naturalezas. Él tiene una sola naturaleza en la cual se ve manifiesta en algunos aspectos de su ministerio el aspecto divino y el aspecto humano. Y después vamos a ver en Marcos 6, 48 en adelante cuáles son las necesidades de los discípulos. Y empezando en el primer bloque de Marcos 6, 45 y 46, vamos a ver algunos por algunos jueves, porque es bueno, ya los habíamos visto a través del estudio en Marcos, pero es bueno volver a repasar, hermanos, para recordar necesidades de las personas que Jesús llena. Porque, hermanos amados, una de las cosas que nos va a motivar al servicio o a ser buenos discípulos, recuerden, Marcos habla del discipulado. En Caballeros estamos hablando del discipulado. El hermano Miguel Duberly va a hablar del discipulado. ¿Cuál es el tema entonces que el Señor está guiando para la iglesia? El discipulado. Eso no es casual, no fue algo planeado ni que, bueno, ¿cómo hacemos para enseñar? No, el Señor está guiando en verdad el pensamiento de todos los discípulos que aquí estamos para entender qué significa eso de ser un seguidor de Jesús. Porque es importante, hermanos amados, entender por qué estamos en la fe. Y al entender por qué estamos en la fe, vamos a tener un sentido en la vida. Vamos a tener algo por qué luchar y por qué morir, ¿no? En realidad, la palabra de Dios es muy clara. Por ejemplo, en Marcos, doy un ejemplo, Marcos capítulo 10, y lo leo, no vayan allá. Pero antes de que el Señor dijera de la petición de Santiago, de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que hoy vamos a hablar de ellos, ellos están más preocupados en quién iba a ser el más grande en el reino de Dios.
Hermanos, los verdaderos siervos de Dios no estamos pensando en quién va a ser el más grande, sino quién va a ser ¿qué? El menos grande. Porque eso fue lo que el Señor enseñó, ¿no? Está en Mateo capítulo también 20, en Juan capítulo 19, cuando él lava los pies de sus discípulos, él dice una gran verdad: el que quiera ser mayor entre ustedes, sea el menor, sea el que sirve. Hermanos, y la naturaleza de todos nosotros debe ser el servicio, los unos a los otros. Por eso el Señor nos ha entregado dones, para que nos sirvamos los unos a los otros. Si usted no usa su don, es posible que el Señor se lo entregue a otro, pero también usted será responsable delante del Señor de dar cuenta de lo que el Señor le ha entregado literalmente, para que usted administre y lo ponga a funcionar en el cuerpo donde Él lo ha sembrado, lo ha puesto, lo ha juntado, como dicen Hechos capítulo 16, cuando Pablo enseñó en Filipos, y cuando Pablo trae o llega a los primeros conversos, como el Señor junta a los creyentes que se juntan con Pablo, valga la redundancia, el Señor los pone ahí, forman una iglesia. Y ahí estamos hablando en Tesalónica, en la próxima enseñanza el domingo, que tiene que ver con eso también. Entonces, Marcos capítulo 1, hermanos, en Marcos capítulo 10, versículo 38, el Señor dice una gran verdad, ¿no? Y dice Pedro, que también vamos a hablar hoy de Pedro, dice: entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Marcos 10, 28, ¿no? En realidad el Señor es como si le dijera, oiga, pero en verdad usted lo ha dejado todo. Porque el Señor le dice, de cierto digo, no hay ninguno que haya dejado. Miren bien, no vamos a hablar de eso, lo hablaremos cuando lleguemos a ese texto en próximos meses. No hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre o madre o mujer, hijos o tierras por causa de mí del evangelio. No hay ninguno, y él da una razón, verso 30, que no reciba. Miren bien, ahí está el verdadero propósito de la prosperidad bien enseñada, que no reciba 100 meses más. Ahora, en ese tiempo, ¿qué va a recibir 100 veces más? Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, pero con una añadido más, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Es la esencia del discipulado, dejarlo todo por Cristo. Hoy vamos a ver esa historia. Vamos a Marcos capítulo 1. Y la primera necesidad que el Señor ha llenado es la más importante, es la que marca el inicio de toda nuestra vida como ser humano. El hombre ha sido llamado, es un pobre reflejo aún de la creación de Dios. Nosotros aún tenemos en nuestra parte interior de nuestra alma muy poquito todavía, un pequeñísimo reflejo de lo que es Dios. Se llama conciencia. La conciencia es la que nos muestra lo bueno y lo malo. Nadie la puso ahí. El Señor la puso en nosotros cuando nos creó. Eso nos permite entender qué es lo bueno y qué es lo malo, aún sin haber tenido contacto con el evangelio. Incluso muchos serán juzgados en el día del juicio por el Señor por su conciencia. Pero el Señor trata el tema principal en Marcos capítulo 1, versículo 14, que es con que inicia todo, es del arrepentimiento y del perdón de pecados. Ahí es donde inicia todo. La primera necesidad que el Señor debe llenar es: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y primer punto es llenar o solucionar nuestra relación con Dios por medio del evangelio, bajo dos condiciones que están en Marcos 1:14. Arrepentidos y creed. Recordemos o no olvidemos que la palabra creer tiene que ver con el término fe, pisteus en griego, que significa confianza absoluta, aún más allá de lo que nuestros ojos ven. Por eso en Corintios Pablo enseña que andamos por fe, mas no por vista. En Hebreos capítulo 11 se da la lista de grandes hombres, hombres grandiosos y hombres humildes, que vivieron y murieron por fe. Nosotros podemos ser incluidos en esa gran lista, por decir así, de héroes de la fe. No fuimos nombrados en Hebreos, pero el Señor sí nos tiene en su mente, en su pensamiento, en su gran libro, quienes de nosotros en realidad vivimos una vida en Cristo basados en la fe, en lo que no vemos, ¿cierto? Porque al creer en Él es porque hemos pasado por un proceso que se llama cambio de mente. Se llama, valga, perdón en la repetida,
Arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mente, pensar antes de. Usted piensa lo que va a recibir, cree lo que recibe y en base a eso actúa. Eso se llama salvación. En Juan capítulo 3 se le llama nuevo nacimiento. Usted piensa, es convencido por el Espíritu del Señor, por su palabra. En base a eso usted trae o tiene un cambio de mente que lo lleva a actuar. Nadie puede actuar en contra de lo que es en su esencia. Cuando lo hace, será juzgado duramente en el tiempo del juicio. Se llama hipocresía, se llama muchos términos en la Biblia, se llaman esta clase de personas que viven en contra de lo que hay dentro de ellos. Algunos aparentan bondad cuando por dentro son malos. Y algunos descaradamente son malos porque no pueden mostrar otra cosa. ¿Verdad? No se han arrepentido. Pero para los verdaderos hijos del Señor, como nosotros, tenemos que haber pasado por estas dos etapas primero. El arrepentimiento y la fe para perdón de pecado. Amén. Amén, hermano. Entonces yo creo que todos los que estamos aquí, más los que están en Zoom, allí reunidos viciosamente, que hoy sorprendentemente veo poquitos, pero bueno, están todos acá. Hermanos, hemos pasado por esa primera etapa. Segunda etapa, el Señor empieza ahora a llenar la segunda necesidad de las personas a las que Él salva, que es darle un sentido a su vida. No solamente paz con Dios y paz de Dios, sino un sentido. O sea, ¿yo por qué fui salvo? ¿Yo para qué soy salvo? ¿Qué propósito tengo? ¿Sigo mi vida? ¿Cómo será mi rutina de vida después de llegar a la fe? ¿Qué me pide Dios ahora? ¿Qué me pedía antes lo que yo no hacía? Bueno, es donde el Señor, vamos a Marcos capítulo 1, 16. Veremos textos en Mateo capítulo 4, pero el texto principal al cual iremos más tarde está en Lucas 5. Lucas 5 es esta misma historia de Mateo, pero con muchísimos más detalles. No se contradice. Entonces, no tengan temor de encontrar. Vamos a seguir Marcos, pero iremos a algunos textos en Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11, donde el Señor, donde se narra este mismo llamamiento, pero con muchos más detalles que nos van a enseñar algo. El Señor llama a sus primeros discípulos, ¿no? Dice aquí en algunos textos, donde o cómo comienza el Señor a llamar a sus primeros seguidores, ¿no? Porque lo que el Señor quiere darles a ellos y a nosotros es llenar la necesidad de identidad y propósito. Tan pronto como Jesús dice en el capítulo 1:14, después que Juan fue encarcelado. Nuestra historia en Marcos capítulo 6 está un poquito adelante en la historia de que Juan fue decapitado por Herodes. No sabemos cuánto tiempo pasó desde el momento en que fue encarcelado al momento en que Herodes lo mató. Pero Jesús comienza su ministerio cuando Juan fue encarcelado, ¿cierto? El ministerio del Señor fueron 3 años, ¿sí? 3 años es lo que se conoce. Entonces el ministerio del Señor oficialmente comenzó, digamos, en el año 1, por decir algo, y fue terminando, creo que esto sucedió 2 años después o 1 año y medio después, cuando Juan es muerto. Y ya el Señor ahí comienza un ministerio mucho más público, ya las multitudes en grandes cantidades, ya no va tanto a la sinagoga, ya no para tanto en los pueblos, sino tiene grandes concentraciones de seguidores, personas, porque su fama había crecido sobremanera. Pero él no tenía una serie de seguidores, voy a usar el término discípulos, que estuviesen con él para aprender. Entonces, tan pronto como Jesús comenzó su ministerio, después que Juan fue encarcelado, dice en el verso 14, él revela lo que sería el tema de su predicación, versículo 15 de Juan 1, ¿cierto? Dice en Juan capítulo 1, versículo 16, y vamos a poner nuestro dedito en Lucas. Vamos a Lucas y ponen el dedito ahí para ver algunos detalles. Lucas capítulo 5. Estamos en Marcos, ¿no? Pero Lucas 5 nos da una narración mucho más completa. ¿Listo? ¿Listos? Bueno, perfecto. Para que me sigan en la idea. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El Señor hace un llamado a 4 hombres primero. Primero a Simón, llamado después Simón Pero, a Andrés, su hermano, a Jacobo y a su hermano Juan.
Jacobo y Juan eran los hijos de Zebedeo, estos que estaban discutiendo más adelante en Marcos capítulo 10, quién va a ser el más grande. Y también estaban en este momento junto con Simón y Andrés pescando. ¿Qué era la labor de ellos? Pescadores, estaban en su rutina diaria. De este pequeño grupo, el Señor extrae más adelante, él forma un grupo más íntimo. En el liderazgo de la iglesia deben haber varios niveles de trabajo, en cierta manera. Por eso el Señor habla y enseña en su escritura del diaconado. El diaconado es el segundo nivel en que apoya el liderazgo en una iglesia cristiana estructurada. El liderazgo debe encontrar apoyo y seguimiento en el diaconado para que la iglesia funcione de una manera coherente y de acuerdo al principio de Efesios capítulo 4. Pero es necesario que tanto el liderazgo o el líder, cuando es un pastor, y aquellos que le siguen en el trabajo en la iglesia, el diaconado o otros siervos en diferentes ministerios, lleguen a encontrar un solo objetivo o busquen un solo objetivo y un solo pensamiento. Muy bien. Entonces, miren lo que dice en capítulo 1, versículo 16. Y en Lucas capítulo 5 también dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban su red. La misma historia. Entonces, el término ver, que está aquí en Marcos capítulo 1, el Señor dice estaba andando. ¿Qué significa la palabra andar? ¿Qué estaba haciendo en Lucas? Vemos que él estaba paseando. No. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿De turista? No. ¿Qué estaba haciendo el Señor? ¿Descansando? No. Dice en Lucas capítulo 5 que él estaba, ¿qué? Predicando la palabra de Dios. Era tanto su atracción, su doctrina, su autoridad. Dice que el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Cuando hablamos de gentío no eran 5 personas, 10 personas, eran muchísimas personas. Eran tantas las personas, más de grandes cantidades, que más adelante él tiene que alimentar primeramente a 5,000 y después a 4,000, sin contar mujeres y niños. Póngale el doble. Entonces, tuvo que alimentar en la historia de Marcos capítulo 6 a más de 10,000 personas. Y él alimentó después en Marcos capítulo 7, 8 a otras 4,000 más. Todo con un propósito. El propósito del Señor era estar predicando, ese era su objetivo y su punto, porque él conocía que las necesidades de las personas eran grandes y tremendas. Dice en Mateo capítulo 9 que el Señor tuvo compasión de ellas. Mateo capítulo 9, y leo, síganme, no busquen el texto, dice, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pasto. Entonces, una de las motivaciones del Señor en predicar la palabra, obviamente, era dar solución a la situación del pecado por medio de él, del evangelio. Él es el evangelio. Y él siempre tiene compasión de las personas, así como tiene compasión. Y dice aquí que él estaba andando. La palabra andando no era simplemente paseando o gastando el tiempo. Él estaba andando junto al mar, predicando la palabra de Dios, pero también estaba haciendo otra cosa. La palabra andando en griego, la menciono solo como ilustración, es peripateo. Pateo es andar, peri es alrededor. De ahí viene la palabra pericardio, que es la membrana que rodea el corazón. Pericardio, rodear el corazón. Él estaba dando vueltas por ahí enseñando la palabra, pero además estaba mirando. Dice el texto en Marcos, perdón. Andando junto al mar de Galilea, y él vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. En Lucas dice que los vio en dónde. Si me siguen en Lucas, tienen el dedito ahí. Él vio dos barcas, ¿cierto? Vio a Pedro y a Andrés, su hermano, que habían bajado de las barcas y estaban lavando sus redes, ¿sí? Porque eran pescadores. Esa es la historia. Están dando, enseñando la palabra a las multitudes y a la vez él estaba mirando. La palabra mirar es muy interesante que está aquí. El término vio está en un tiempo pasado, ¿no? El término vio en el griego, lo menciono para que entiendan por qué es un tiempo pasado imperfecto, perfecto, que quiere decir que lo vio anticipadamente y continúa viendo. No es algo que paró allá, sino que sigue ahora y sigue mañana.
Él estaba mirando, además de enseñando, él estaba hablando, como a veces nos toca hacer a los que enseñamos la palabra, mantener el contacto visual con la audiencia para captar su atención. Y él estaba enseñándole a las personas, ¿no? A la orilla del mar, ¿sí? Imaginen la escena, como está en Lucas, hablándole la palabra de Dios, y además estaba él viendo y vio una barca con dos hombres, que en ese momento eran Simón y Andrés, y otras dos barcas con los hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y él se acerca a las barcas y le pide a Pedro el favor que le dejara subir a una de ellas. Eso está en Lucas capítulo 5. Y entrando en una de las barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces, la historia es esta. Va andando, enseñando la palabra, ve dos barcas, ve los pescadores que se han bajado a lavar sus redes y le dice a uno de ellos, pero por favor, ayúdeme, permítame subir a su barca y sepáreme un poquito. Y Pedro, no sé qué le dijo en ese momento, siga, seguramente lo había estado escuchando, porque el Señor estaba enseñando la palabra. La voz del Señor, yo imagino que era una voz fuerte, imagino que fuera una voz así, como de pollito, que no podía entenderse más, sino él era voz fuerte como buen Galileo. Recuerden que el Señor era de Belén de Judea, pero criado en Galilea, ¿no? Los galileos tenían una fama tremenda, ¿no? Pero era Galileo, una fama de gente muy dinámica, muy de sangre caliente. En este caso, por ejemplo, los hijos de Zebedeo se les llamaban los hijos de Zebedeo, Boanerges o hijos del trueno. Tenían ese apodo, ¿no? Jacobo y Juan. Juan, el discípulo del amor, el Juan que era el impulsivo, el caliente y el gritón, terminó siendo el apóstol del amor. Y Jacobo, su hermano, que era también bocón, gritón. A mí a veces me dicen que yo alzo mucho la voz, pero es más por mi disminución de oído que por las ganas de ser gritón. Pero Jacobo también, que era como su hermano, impulsivo y fogoso, gritón, fue el primer mártir de la iglesia. Año 44 murió decapitado por Herodes Antipas. Fue el primer muerto. Jacobo, Juan y Pedro fueron los discípulos cercanos del Señor. De ahí él sacó su rosca, perdónenme la expresión, sacó su grupo íntimo de buenos amigos. A ellos los llevó a la transfiguración, Jacobo, Pedro y Juan, ¿cierto? En el Getsemaní llegó a Jacobo, a Pedro y a Juan, ¿cierto? En la resurrección de la hija de Jairo llegó Jacobo, a Pedro y a Juan. ¿Por qué? Tenía para ellos buenos planes, como los tiene para nosotros. Entonces la palabra vio, vamos andando, él estaba rondando por ahí hablando la palabra de Dios. Le pide a los pescadores, permítame, los separan unos metros hacia el mar, y el Señor sentado ahí vuelve a enseñar la palabra. Lo interesante es la palabra vio, que está aquí. Está en tiempo pasado, indica que es una acción que ha sucedido ya, pero la palabra vio en el griego también se puede traducir, y no hay contradicción en eso, como percibir o conocer. Quiere decir, el domingo estábamos en el asadero con mi esposa ahí, que fuimos todos, se acuerda, el buen grupo, y vimos a una persona que nos vio y nosotros la vimos. Creímos conocerla, no voy a dar nombres, creímos conocerla. Ella nos miró, se rió, era un varón, y nos pareció conocido. Nos pareció un familiar de uno de los hermanos de acá. Parece que no es el familiar. Pero nos fuimos discutiendo con mi esposa y al fin nunca lo conocimos, no supimos, nunca sabremos si fue o no fue. Creo que no fue. No lo conocimos, aunque lo vimos. Él nos vio, nos sonrió, nosotros lo vimos y no le sonreímos. De un extraño, obvio. Pero el Señor vio y conoció a Simón, Andrés, a Jacobo y a Juan. Y la palabra ver también tiene que ver con conocer de antemano. Él ya los conocía. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesús ahí? Buscándolos. ¿Sí entienden el punto? Él estaba enseñando la palabra y mirando. Seguramente vio muchos pescadores. Ellos no eran los únicos pescadores. En ese borde del mar era la actividad principal en la economía de Galilea, era la pesca. Habían cientos de pescadores, pero Jesús estaba buscando un grupo especial de hombres, a los cuales ya había conocido de antemano. Él estaba mirando cuando los vio, los conoció. Me imagino que así. Quiero dar una idea para que imaginemos la escena. Digo, estos son los que estaba buscando, porque ya los conocía. Eso significa el tiempo ver, ¿no? Andando junto al mar, dando vueltas, buscando, vio muchos pescadores, pero se fijó en 4 que había ahí, porque ya los conocía. Ese mismo principio se aplica a nosotros hoy, hermano. El Señor nos ha estado buscando. Por eso estamos hoy acá como sus discípulos o futuros discípulos. Salvos primero, eso sí. Para ser un discípulo hay que ser salvo, haber pasado por el arrepentimiento y la fe.
Pero para ser un discípulo hay que hacer algo. Vamos a ver ahorita. Y haber sido conocido por el Señor. Por eso en el tiempo final algunos le dirán, ay Señor, pero yo fui su discípulo, entre comillas. Señor, yo sané personas. Ay Señor, yo hice esto por usted. Ay Señor, yo hice aquello. ¿Hicieron? Yo nunca los conocí, dice el Señor. Apártense de mí. Hermanos y amados, ustedes, nosotros, perdón, todos, tenemos que estar primero seguros de haber sido conocidos por el Señor, de ser conocidos por el Señor. No importa cuántas veces venga usted a la iglesia, 1000 veces, 1.000.000 de veces, y aún así ser un desconocido para el Señor. Y llegará el día en que usted muy inocentemente, pensando que haber venido a 1000 cultos acá, cantado 5000 alabanzas, enseñado tantas veces la palabra, haber hecho cientos de actividades en la iglesia y llegar frente al Señor y decirle, yo no lo conozco, apártese de mí. Increíble, ¿no? Imaginan ustedes, tremendo, ya no habrá vuelta atrás, ya no, déme otra oportunidad, ya no habrá oportunidad. Por eso es mejor estar seguro hoy de ser hoy conocido por el Señor. Entonces Jesús vio a Simón y a Andrés, como dije, pero eso también se puede ver, el Señor vio, conoció o percibió a Simón y a Andrés. ¿Qué estaba haciendo Jesús junto al mar de Galilea? Y a quienes vio, ya vimos, estaba enseñando la palabra y vio a 2 hombres, 4 hombres en realidad, que ya había conocido de antemano y que él estaba buscando entre la multitud. Muy bien, ¿en qué condiciones estaban estos hombres? ¿Qué era lo que estaban haciendo? Pescando, ¿no? Pescando. Pero si vamos a Lucas capítulo 5, ellos habían estado pescando ¿qué? Toda la noche. Acababan de llegar, ¿cierto? Llegaron cargados. Buena pesca hubo, ¿no? ¿Cómo llegaron entonces anímicamente? Desanimados, ¿cierto? Disminuidos. La tarea de un pescador es difícil. Tienen que madrugar mucho y trasnochar bastante. Y seguramente ellos madrugaron, echaron su red y nada de encontrar. Es desalentador para muchos de nosotros también, ¿no? A veces, por ejemplo, doy un ejemplo muy humano y muy personal. A veces yo arranco en mi trabajo, yo tengo mi promedio de entradas y muchas veces tengo que venirme a casa en rojo. O sea, gasto más de lo que gano. Nos pasa muchas veces. Gracias a Dios los que tienen el sueldito. Hoy un hermano me pidió que les cambiara un billete porque él tiene que administrar ese billete por 15 días. 15 días más o menos. 15 días, un billetico que ustedes lo descambie, eso se esfuma. Eso es magia, se va. Hermanos, tenemos que aprender la sabiduría de saber administrar. Y bueno, estos hombres no podían hacer nada más, estaba fuera de su control, echaron la red y no me encontraron nada. Llegaron a la orilla y escuchan a un hombre gritando ahí unas verdades que ellos les llaman la atención. ¿Por qué les llama la atención? Resulta que en Juan capítulo 1, vamos a Juan capítulo 1. Porque el propósito del liderazgo de Jesús, hermanos, es reunir un grupo reducido de personas que pudieran y quisieran ser un equipo. La idea del Señor es que seamos equipo, por eso él formó la iglesia. La iglesia es la asamblea. Escuchen, si saben el término iglesia, no es este local. Ese es el templo donde se reúne la iglesia. La iglesia es la asamblea de los que Dios ha llamado aparte. Así es fácil. Asamblea, la reunión de los que Dios llama aparte. Como una junta de acción comunal, ¿no? Hay reunión de los asociados. Nadie más se reúne, solo los de la junta. Pues en cierta idea es lo que nosotros hacemos. Entonces el Señor quiere formar en la iglesia un equipo, pero para eso necesita discípulos. Nadie puede formar parte de un equipo, perdón, si no es un discípulo. Sí. Entonces, no solamente de reunir discípulos que quieran y sientan a ser parte de un equipo, sino también que tengan la misma visión. ¿Cuál es la visión de un discípulo en la iglesia cristiana? O en la fe cristiana. ¿Cuál es la visión? Según Marcos, que estamos viendo el texto de Marcos. Marcos capítulo 10, versículo 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y algo que solo puede hacer él, y dar su vida en rescate. Nosotros sí podemos dar la primera parte, ¿no? Porque de esa forma nosotros vamos a reflejar a aquel que dio su vida en rescate por nosotros. Entonces debemos encontrar en la iglesia hermanos, si existen, créanme que hay, solo hay que identificarlos, entrenarlos y que trabajen. Aquí hay buen equipo en esta asamblea y me alegra por eso, pero necesitamos que el Señor, y oramos para que el Señor esté orando en sus corazones, hermanos, y el Señor está usando muchas cosas. Los caballeros han estado
muy animaditos, enfocándose cada vez más en involucrarse en cosas sencillas, pero muy poderosas en la de la iglesia. Las damitas acabaron de llegar cortantes de 3 días, 4 días, tienen filosas en palabra. Vamos a ver cómo animan a los caballeros que nos quedamos pasando hambre esos 4 días, desamparados y pobres, pero igual manera muy animado de ver a nuestras amadas hermanas que llegaron tan potentes en la fe. Y eso nos anima. Ya llegará el turno de nosotros a hacer lo mismo y traerles a ustedes ese confort espiritual. Vamos a tener un congreso la próxima semana. Esa es otra oportunidad de estar reunidos como iglesia y a la vez dar testimonio a otras iglesias, que va a estar San Francisco, a Piedecuesta y seguramente otros hermanos de otra asamblea, de lo que significa, hermanos amados. Les estoy hablando una verdad que estamos enseñando y que está en la palabra y que estamos viviendo. ¿Qué significa ser una iglesia como una nuestra, guiada por el Señor? Yo hablo por la fe porque lo estoy viendo, ¿no? A veces hay momentos en que desanimamos, en que queremos bajar la guardia, pero no, el trabajo es del Señor. Esta iglesia, este grupo de hermanos, ustedes y yo somos del Señor. Él está trabajando en nosotros. Entonces, el Señor quiere discípulos que le sigan porque quieren ser equipo, también porque tienen un mismo sentir, una misma visión, que es el servicio para presentar a Cristo, pero también discípulos en los que él pueda confiar, ¿cierto? Porque un líder necesita seguidores que estén dispuestos a morir por él. Y hubo el más bocón de ellos, el primero que él discipuló, el segundo, que fue Pedro. Señor, todo lo hemos dejado por ti. Ese fue el que habló en Marcos 10. Señor, todo lo hemos dejado por ti. Él pensando en esto que pasó acá. Y el Señor le dijo, ¿de verdad lo dejó todo? Porque más adelante el Señor, Señor, yo doy mi vida por usted. Ah, bueno, pues no pasará esta noche sin que me niegue 3 veces. No, Señor, yo doy su vida por usted. Llegaron a atrapar al Señor y ¿qué hizo? El impulsió, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oiga, pero Dios, el Señor hablando de la misericordia y el amor y él andaba armado. Imagínense el hermanito tan Galileo que era, tan alzado, sacó su espada y le voló la oreja al pobre siervo, que qué culpa el siervo del alguacil. El Señor le sana. Y horas más tarde, el Galileo, pero niega al Galileo Jesús. No lo conozco. Y la palabra ahí dice con palabras fuertes, o sea, tal vez con insulto. No sabemos si usó términos groseros, pero fueron palabras fuertes. No conozco a tal, no sabemos. De tal manera que el Señor solo le miró. Y en Lucas dice que le miró, y esa palabra mirar que está en esa historia no quiere decir que lo miró a los ojos, como decir, como que lo vi y como, no, la palabra miró es vio a su corazón. Por eso Pedro agachó la cabeza y salió avergonzado llorando. Hermanos amados, el Señor quiere ver nuestros corazones, así como vio el corazón de Simón, Andrés, Jacobo y Juan, que están aquí en esta historia de Hechos, perdón, de Marcos capítulo 1, versículo 10. Él vio, pero él no solamente los vio a ellos, él vio el corazón de ellos. Él vio en ellos, como ha visto en nosotros, un corazón que va a ser formado a su imagen, ¿verdad? Conforme a su forma, en su mismo sentir. Porque para eso dice, el que dice que es de Cristo, dice el mismo Juan, este que fue reclutado acá, debe andar, digo, perdón, pero debe andar como él anduvo, porque ejemplo nos dejó para que siguiésemos sus pisadas. Entonces, en la iglesia del Señor y en el discipulado del Señor, hermanito más, usted no es un inútil, usted no es un cero a la izquierda, olvídese. Usted es tan útil, incluso mucho más útil que aquellos que están de manera pública sirviendo. Porque el Señor viene a ver a estos hombres para darles un sentido a sus vidas. Entonces, imaginamos cómo fue precisamente la vida de esos hombres. Hombres que pudiesen trabajar en equipo. Estaban acostumbrados a trabajar en equipo, pescadores. ¿Por qué iba Pedro y Simón, perdón, Simón y Andrés, que es el mismo Pedro, o Jacobo y Juan? ¿Por qué iban en la barca? ¿Para qué iban? ¿Por qué no iba uno solo? ¿Por qué creen ustedes, hermano? Tenían que ayudarse. Si hubiera habido una buena, incluso en Lucas dice la historia que pasó cuando el Señor los lleve a hacer el milagro, ya hablaremos de eso. Se llenó de tal manera la red que necesitaron ayuda entre varios, necesitaban ser un equipo. Ayúdeme, ayúdeme, Jacobo le dijo Juan, ayúdeme Juan, que la red se llenó. Ayúdeme, pero le dijo Andrés a su hermano. Si hubieran pescado algo, pero llegaron desanimados, desalentados. Aquí no pasó nada, mañana era otro día. La vemos las redes y escuchaban la predicación de este señor, de este rabí que estaba ahí en el borde
hablando el evangelio. Entonces, algo interesante en Juan, yo le dije que fuéramos a Juan, ¿cierto? Juan capítulo 1, es que en Juan capítulo 1, Juan, el que está aquí en esta historia, es el autor de la epístola, de la carta, perdón, del evangelio. Juan, el hermano de Simón, perdón, el hermano de Jacobo, que está aquí en esta historia, que está en Lucas y que está en Juan, ya eran discípulos de alguien. ¿De quién? ¿Se acuerdan? Juan era discípulo, Juan, de Juan el Bautista. ¿Por qué seguían a Juan el Bautista? ¿No? ¿Por qué Juan seguía a Juan el Bautista? ¿Qué lo motivaba a ser un pescador y además un religioso que seguía a un hombre estricto? Juan Bautista era tremendo. Escuchemos las predicaciones de Juan Bautista, ¿no? Cómo le hablaba a los religiosos. Víboras, ¿no? Apártense, víboras. Ustedes están acostumbrados a huir, huyan de la ira venidera, hagan dignos frutos de arrepentimiento. ¿Por qué seguía Juan el pescador a Juan el profeta? ¿Por qué creen ustedes? Novedad. Juan no hacía milagros, pero tenía una palabra potente. Juan estaba llenando una necesidad del pescador Juan. Algo le estaba llenando, porque esto me indica, nos enseña que Simón, Andrés, Jacobo y Juan tenían una necesidad espiritual que aún no había sido llenada. Por eso ellos vieron, escucharon la predicación del Bautista, de Juan el Bautista, les llamó la atención y le siguieron. Vamos a Juan capítulo 1, versículo 35. Al siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. ¿Sí? ¿Me siguen? En Juan capítulo 1, versículo 35, ¿cierto? Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. O sea, Juan estaba con dos de sus discípulos y ve a quién, andando por ahí, mirando a Jesús que andaba por allí, lo señala. ¿Quién era Jesús para Juan el Bautista? Recuerden, ¿no? Primos. Entonces, tal vez estaban, creo que estaban en Cafarnaúm, no he mirado bien, pero bueno, eso lo miraremos después, lo aclaramos. ¿En qué ciudad estaban? Y seguramente están en un ambiente muy conocido. Y Juan ve a su primo allá y dice, miren el Cordero de Dios, he aquí el Cordero de Dios. Verso 37. Le oyeron hablar los dos discípulos. ¿Sí? ¿Qué hicieron los discípulos? Siguieron a Jesús. ¿Por qué siguieron a Jesús si ellos eran discípulos de Juan? Recuerden que Juan les dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál era la necesidad de Juan, de Jacobo, de Andrés y de Pedro? El pecado. Y ese pecado los tenía inseguros, insatisfechos y vacíos. Y aparte de eso, sin identidad. El pecado nos roba la identidad, hermano. No somos nada con el pecado. Pero cuando el pecado ha sido quitado por medio de aquel que es el único que puede quitar el pecado, nosotros encontramos una razón de vida. Para ellos fue tan poderosa esa razón de vida que el primero que murió 10 años después fue Jacobo, mártir. Este Jacobo que está acá en la historia murió decapitado. 10 años más tarde o 20 años más tarde fueron muriendo los otros discípulos. Pablo murió decapitado en el 65, Pedro murió crucificado cabeza abajo año 60 al 66 por Nerón. Llegaron a morir. ¿Por qué? Por ese que los llamó 10, 15 años atrás, 30 años atrás, no, mentira, sí, 30 años atrás, sí, y que les dijo, vengan, síganme y les haré pescadores. Estuvieron dispuestos a morir. Hermano, nosotros como discípulos estaremos dispuestos a qué por Jesús. Honestamente, aquí estamos en la comodidad de una iglesia. Aún estamos en una cultura, no todavía, pero en un gobierno que aún permite cierta libertad de fe, no por mucho tiempo. Estamos siendo acosados por diferentes principios malsanos, perversos, malos y horribles que nos quieren robar nuestra identidad. Quieren que nosotros nos parezcamos a ellos y que dejemos de ser lo que realmente somos, luz e hijos de luz. Entonces, el Señor quería darles identidad. ¿A quiénes? A Simón Andrés. Sí, ustedes conocen la historia de Pedro, ¿no? Era de carácter, como buen Galileo. Y dice que Juan, hijo de Zebedeo, eso está también en Lucas, y Jacobo, su hermano, eran llamados Boanerges o hijos del trueno. Eso da una idea. Ese apodo es diciente, ¿no? Los apodos dicen mucho de las personas, ¿verdad?
Entonces, cuando les decían hijos del trueno, ¿qué significaba? ¿Cómo serían ellos? Me imagino, ¿no? ¿No? Impulsivos, fuertes, gritones, tal vez peleones, como algunos de nosotros acá, ¿no? Hay algunos de nosotros que somos madres. No, yo no soy madre, perdón. Yo soy más como Juaner. Pero hay algunos de nosotros que somos bocones, que estamos aprendiendo a bajar el nivel de nuestra voz para asimilarla al nivel de voz de nuestro Señor. Cuando es el momento, porque el Señor también hablaba fuerte, acuérdense en el templo, ¿no? Cuando gritaba y con látigos sacó a los que vendían cosas en el templo, menospreciando el temor a Dios. Hay que ser fuerte cuando debe ser fuerte. Pero nuestro carácter y nuestro temperamento puede ser transformado cuando tenemos contacto con el Señor. Estos hijos del trueno fueron transformados. ¿Cómo es conocido Juan años después? ¿El discípulo de qué? Del amor. Juan es llamado el discípulo del amor. Ya no el hijo del trueno, sino el discípulo del amor. Tanto que fue martirizado, no murió, fue el único que murió de viejo. Dice la tradición que fue lanzado un caldero de aceite o de agua hirviendo y no murió. Por tanto, él fue llevado o fue deportado a la isla de Patmos, donde el Señor le reveló el libro de Apocalipsis. Juan fue el único que murió viejito. Los demás murieron en martirio. ¿Por qué? Porque el Señor transformó sus vidas de tal manera que les dio una identidad que estuvieron dispuestos a morir por él. Ahora miremos en Juan, sigamos la historia en Juan, de aquí paramos. Porque dice, bueno, el Señor ya hablé que él sacó de aquí un grupo especial, ¿no? En el Getsemaní, en la resurrección de la hija de Jairo, en la transfiguración, él tenía su grupito, a Pedro, Juan y Jacobo, por algo que quería enseñarles algo. Ahora, Andrés dice en Juan, le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, y es la misma pregunta que les va a hacer a ustedes, hermanos, hoy, que me hizo a mí hace muchos años, que le hizo a ellos en ese momento. ¿Qué buscáis? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido el maestro, ¿dónde moras? Y el Señor les dice, vayan donde Juan, él tiene más experiencia. No, el Señor aquí muestra lo que él quiere de nosotros. Dice, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10. ¿Qué es lo que quiere el Señor de aquellos que muestran interés y que le buscan? ¿Qué quiere el Señor? ¿Cómo? ¿Qué quiere el Señor? Que estemos con Él, que estemos pegados a Él. ¿Se imaginan ustedes estar una noche con Jesús? Buena película en Netflix, buena crispeta y hablemos de todo. Yo he tenido charlas con algunos jóvenes aquí que se han reunido en sus casas, bien, y una vez le pregunté a uno, y bueno, ¿y qué hablaron? Me conté muchas cosas. ¿Hablaron del Señor? No. ¿Oraron, hermano? No. Entonces, ¿qué hicieron? Bueno, no, sí, la reunión estuvo bien, no pasa nada, fueron buenos amigos. Eso los pasa, lo hacemos, ¿no? Las jovencitas se reúnen con buenas amigas aquí cuando la líder las reúnen, pero ellas hablan del Señor y oran al Señor. Y doy esto como ejemplo, ¿no? Simplemente como ilustración. Pero se imaginan ustedes a Andrés, que está acá, porque Andrés dice que era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Fue donde su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, perdón, que tradució es el Cristo, y le trajo a Jesús. O sea, Pedro y Juan habían tenido contacto con Jesús. Esta historia de Juan está un año antes de que el Señor los llamara. Entonces, Juan y Pedro no eran desconocidos para Jesús, ni Jesús desconocido para ellos. Habían tenido un encuentro porque Juan era discípulo de Juan Bautista. Va con el Señor, perdón, Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Va con Pedro y le dice, hemos hallado al Mesías. ¿Por qué le dice a Pedro eso? Porque Pedro también estaba insatisfecho y estaban buscando una respuesta a su necesidad espiritual. Por eso Andrés le dice, hallamos al Cristo, al ungido, y lo trajo a Jesús. ¿Quién era el otro discípulo, hermanos? ¿Quién era el otro discípulo? Porque aquí se habla de dos discípulos, pero no se menciona al otro. Sin embargo, hay unos detalles que nos indican, aunque no es probado, pero por los detalles, por las evidencias, se nos indica que era el mismo Juan. ¿Por qué? En el Evangelio de Juan hay muchas referencias a Juan el apóstol o Juan el discípulo, pero él no se habla en primera persona, ¿no? Él no habla, yo estaba ahí o yo fui llamado, no, él habla como el Señor llamó, le habló a Juan, ¿cierto? Siempre
en segunda persona, ¿no? Le llamó a él, le habló a él. Él no se dice, yo hablé con él. Entonces, hay unas pruebas que indican, Juan nunca hablaba en primera persona hablándose a él. Segundo, habían otras pistas que dan la idea de que había un testigo presencial que vio todo, como que las palabras que se usaron, por ejemplo, ¿qué dijo Jesús? Y la hora en que se quedaron era como la hora décima. ¿Cuál era la hora décima? La hora décima era como que las 4 de la tarde, ¿cierto? Que la hora novena es las 3, la décima es las... Porque la noche comenzaba a las 6 el otro día. ¿Qué creen que hicieron Jesús en ese tiempo? Y ellos se quedaron ahí una noche con él. Andando con Juan, Señor, estamos cansados. No, ¿qué creen que hicieron con Jesús, hermano? ¿Qué harían si Jesús se quedara una noche con nosotros? ¿Se imaginan ustedes? Netflix no creo. Crispeta menos. ¿Qué haríamos, hermano? ¿Se imaginan ustedes el deseo, hermano? Pues, Señor, y ay, no sé cuál sería nuestra expresión, tal vez la misma expresión de María, de María, sí, de María, cuando escuchaba al Señor mientras la afanaba Marta revoloteaba por ahí, oyendo la palabra del Señor. Solo imaginen eso. Ellos tuvieron ese encuentro, pero ese encuentro no fue definitivo. Ellos aprendieron quién era Jesús, pero no le siguieron aún porque aún no habían sido llamados. El mensaje de Juan era un mensaje directo, ¿no? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. El mensaje de Jesús, ¿cuál fue? El mismo de Juan. Pero exigía a Jesús arrepentimiento en el momento. No. El mensaje de Jesús es arrepiéntanse y crean. El de Juan era arrepiéntanse y bautícense. Más adelante el Señor sí le pide a sus discípulos, Mateo 28, les doy toda potestad dada, les doy a ustedes ese derecho, vayan y hagan discípulos. Cuando hagan los discípulos, bautícenlos. ¿Se puede bautizar a uno que no es discípulo? No. Ser discípulo significa ser ¿qué? En nuestro lenguaje actual de iglesia, ¿ser qué? Ser un creyente. No se puede bautizar a un impío. No se puede decir, pues aquí pueden venir muchas personas de amabilidad, les gusta nuestra comunión, que los queremos, les mostramos amor, estamos atentos a sus necesidades, pero no son creyentes ni son discípulos, son simplemente acompañantes, visitantes. Por eso, mis amados hermanos, el liderazgo solo cuida a las ovejas del rebaño, no a las extrañas, no por ser despectivo ni diferenciador. El liderazgo está llamado a cuidar a los que son miembros de la iglesia, a bendecir a los que son miembros de la iglesia, a ayudar a los que son miembros de la iglesia y a los que no lo son, el buen consejo y nada más, hermano, porque bíblicamente ese es el concepto. Entonces, vamos a dejar acá, aún quedó mucho tema, porque vamos a ver el próximo jueves algo que tiene que ver precisamente con Lucas capítulo 5, versículo 1 al 11. Porque el Señor, volvamos a Marcos para terminar el fin de... Vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Entonces en Juan quedamos con esa conclusión. Es posible, es más seguro que el otro discípulo que estaba con Andrés era Juan, el que está acá, por los detalles, la hora décima, ¿no? Las palabras, hay detalles que indican que él era el testigo. El otro discípulo que no se menciona, Juan y Andrés, los mismos que el Señor estaba buscando 6 meses o un año después, 6 meses, vamos a poner entre 6 y un año, para que fuesen sus discípulos. Los buscaba entre la multitud y los vio allá en las barcas y se acercó. Esa historia la vamos a ver en Lucas 5, 1 al 11. Vamos a hacer un desglose de Lucas 5, 1 al 11 para aprender. Porque toda la palabra enseña de Jesús y vamos a aprender en la palabra lo que significa que Jesús llene ese aspecto de darles identidad. ¿Cuál era la identidad para terminar que el Señor les quería dar a Juan, a Simón, Andrés, a Jacobo y a Juan? ¿Cuál era la identidad? ¿Qué era lo que el Señor quería que ellos fueran? Lo que no eran antes. Venid en pos de mí. ¿Qué más? Y os haré pescadores y haré que seáis, pescadores de hombres. Ese es el propósito. ¿Cuál es el propósito del Señor para nosotros? El mismo, hermano. Pero aquí entra el término, lo dejamos ahí para no, si no me quedo aquí otras 2 horas, otra hora. Haré que seáis. ¿Cuál es el verbo? Hay 2 verbos aquí. Bueno, hay 3 verbos en esta frase. Venid, que implica una acción de quién? De nosotros, bajo unas condiciones. Seguir a alguien específico, ¿a quién? Al líder, al pastor, al pseudo profeta, al pseudo al que es. ¿A quién seguimos, hermano? A Jesús.
Y dice, y haré. Cuando dice haré, ¿quién hace? El Señor. Él tiene que hacer una obra en nosotros. Si Él no hace una obra, está haciendo una obra en nosotros, no somos discípulos. Para eso tenemos nosotros que permitir que Él haga la obra. Haré, y el final, el resultado final es que seáis, ¿qué? Pescadores de hombres. Hermanos amados, vamos a dejar acá, obviamente, porque en este llamado faltaba lo más importante. Juan, ya sabemos que es Juan, yo deduzco que es Juan, el de la historia de Juan capítulo 1, y Andrés, discípulos de Juan el Bautista, necesitaban ser llenados espiritualmente, tenían hambre espiritual, estaban insatisfechos de pronto con ser pescadores, de pronto era mala la pesca, de pronto el negocio se puso difícil, busquemos un nuevo sentido a la vida, volvámonos religiosos. Este Juan es un buen ejemplo, pero ellos estaban llenando su parte emocional, espiritual. Eso fue lo que el Señor fue a llenar en ellos cuando les llamó. Vamos a dejar ahí porque si no me extiendo mucho y no es justo. Tenemos tiempo de sobra para seguir estudiando el Evangelio de Marcos. Y vamos a seguir como por 2 juevesitos más esto de Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 16 al 20, pero siguiendo Lucas capítulo 5 al versículo 11. Les dejo esa inquietud, vayan leyendo Lucas 5, 1 al 11. ¿Cuál es el texto? Marcos 10, 45. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Fíjense que dice de muchos, no de todos. Muchos son llamados, pero no pocos o no todos van a ser escogidos. Entonces, hermanos, que seamos de los muchos y no de los pocos, de los que no seremos, mejor dicho, de los todos, del montón. Vamos a terminar con una palabra de oración.